Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este otro día lindo que tenemos el día domingo, solo que ahora es lindo y con sol. Hace tiempo que estábamos echando de menos este sol que nos hacía falta. Y gracias al Señor que lo podemos hacer en estas fiestas patrias, que tenemos algunos días libres, nos va a tocar días libres con sol. Pero ahora vamos a venir a la palabra de Dios y vamos a volver al libro que estamos estudiando los días domingos. ¿Qué libro? Primera de Juan. Y vamos a comenzar ahora a hablar del capítulo 4 de Primera de Juan. Lo encontraron en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Yo le puse por título de este mensaje: cuidemos a quien escuchamos. ¿Lo encontraron? Ya, los que trajeron Biblia lo encontraron. Bien, me alegro mucho. Ya, vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios. Ya han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de nuestra mente y nuestro corazón. Queremos que tu palabra, Señor amado, penetre en lo más profundo de nuestro ser y nos permita entender, aprender, nos permita ser transformados por el milagro de tu Espíritu. Señor, nos permita rendirnos a tu voluntad. Señor, gracias por este día hermoso, gracias por los hermanos que hoy día han llegado, que han separado un espacio de su fin de semana para venir a adorarte, Señor. Gracias, Señor, pero te necesitamos a ti. Si tú no nos hablas, si tú no te revelas a nuestras vidas, Señor, este va a ser un día más. Señor, gracias. Gracias, Padre amado. Pedimos, Señor amado, que en este día nos hables, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces estamos nuevamente aquí con Primera de Juan. Y Juan, aunque decimos que es el apóstol del amor, nos damos cuenta que
es bien duro para decir las cosas en algunas partes de su carta, y aquí está diciendo que la gente tenga cuidado. Dice, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. No le escuchen a cualquiera. El asunto es que nosotros tenemos diversas formas de poder saber de la palabra de Dios. Ayer mi hijo estaba jugando en su teléfono, un teléfono que le regaló una tía, y me dijo, papá, bajé una Biblia. Me mostró una Biblia para niños que había bajado de internet para su celular. Entonces me llamó la atención. Un niño de 9 años que tiene facilidad para conseguir la Biblia, además de juegos y otras cosas más. Pero, ¿qué es lo que quiero llegar yo? Que nosotros tenemos mucha facilidad para recibir el mensaje a través de internet, a través del cable, a través de YouTube, a través de libros, a través de folletos. Hay un sinnúmero de formas de poder escuchar palabra que es de Dios y palabra que pretende o cree o escondidamente dice ser de Dios, pero no lo es. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay palabra de Dios y hay palabra que parece palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Y eso es importante, que nosotros cuidemos a quien escuchamos. Y aquí Juan nos está llamando a nosotros a poner a prueba. Dice, pongan a prueba para ver si es de Dios. ¿Por qué? Porque en la época que Juan está escribiendo no tenían internet como nosotros. Ellos ni siquiera tenían el Nuevo Testamento escrito, tenían cartas de los apóstoles, algunas copias. Algunas copias tenían de los apóstoles y otros no tenían copias de algunas cartas. Entonces, cuando ellos tenían una copia de una carta, la compartían con otra iglesia, y ahí el secretario, cuando llegaba una carta, la copiaba, la escribía rápidamente, y ahí iban formando su colección de cartas. Pero no todos tenían todas las cartas. Y pasaba también que habían cartas falsas. Andaban circulando cartas falsas. ¿Me cree o no me cree? Amén. Gracias por el único que me cree. No. Vamos a ir a la Biblia, porque lo importante es lo que dice la Biblia, no es que me crean a mí. Ya vamos a lo que dice la Biblia. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 y versículo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice Pablo, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Pablo está diciendo, tengan cuidado porque le están entregando un falso mensaje. Están diciendo que el día del Señor ya llegó. Y este falso mensaje les puede llegar escrito o les puede llegar en forma oral. ¿Por qué? Porque habían predicadores que iban en forma itinerante de ciudad en ciudad llevando un mensaje supuestamente de algunos apóstoles o de algunos famosos. Y sin escrúpulos, ellos predicaban lo que la gente quería escuchar o llevaban un mensaje sensacionalista. ¿Para qué? Para recaudar más fondos. Entonces habían falsos, pero también estaban los verdaderos, porque Pablo enviaba a Silas o enviaba a Timoteo. Juan también tenía algunos ancianos que los enviaba de iglesia en iglesia para que pudieran predicar. Pero tenían que tener cuidado porque también había los falsos. Miren, vamos al mismo 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Dice, yo Pablo escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. ¿Qué está queriendo decir Pablo? No se dejen engañar. Este es mi puño y letra. ¿Por qué? Porque se cree, se sospecha, no tenemos plena seguridad de que la enfermedad que tenía Pablo, por la cual oró 3 veces, era una enfermedad a la vista.
Entonces él, la despedida de la carta, la escribía en su puño y letra. Y como no veía bien, sus letras eran muy grandes. Entonces era como la firma de Pablo, era colocar su despedida con su propia letra. Entonces tenían que verificar qué era lo que ellos recibían para poder leerlo dentro de la iglesia. Lo mismo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que está llegando a nuestros oídos? ¿A qué le estamos prestando oído? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Por qué? Porque también podemos ser engañados. Como estaban aquí algunos tratando de engañar a la iglesia, nosotros también podemos ser engañados. Por eso, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver los patrones que nos enseña aquí la carta en Primera de Juan, para poder identificar estos falsos profetas. Vamos a ver punto uno, verificar que Jesús está en el centro. Eso es lo primero que tenemos que hacer, verificar que Jesús está en el centro. Versículos 2 y 3, Primera de Juan 4, 2 y 3 dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en el cuerpo humano es de Dios. Todo el profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. ¿Por qué ya está en el mundo? Porque ya anda dando vuelta el espíritu que se opone a la enseñanza de Jesús. El anticristo está oponiéndose y trayendo que la enseñanza que Jesús, que se está plantando en los corazones, sea sacada, desarraigada, o que la maleza crezca y la ahogue, que las aves vengan y se la coman, pero que la semilla no dé fruto. El espíritu del anticristo está dando vueltas, y aquí Juan está advirtiendo de eso. ¿Y cómo yo puedo discernir si el mensaje que usted escucha, el centro es Jesús? Proviene de Dios. Si el mensaje que usted está escuchando, el centro no es Jesús, tenemos que tener mucho cuidado, discernir. A veces me dice, pero pastor, ¿sabe que quiero que me cuente algo? Y me dice, yo he escuchado en internet y no tengo ninguna base para responderle. Tengo que hacer una entrevista al hermano para saber qué fue lo que escuchó. Porque en internet, hasta yo salgo predicando en internet, imagínense. Todos salimos en internet, todas las personas, de todo tipo, de toda religión, de toda creencia. Entonces tenemos que ver lo que nosotros escuchamos. O a veces los libros que leemos. A veces me han preguntado por libros y la gente ha pensado que son libros cristianos y los he revisado y le digo, disculpe, pero este libro no es cristiano. Y la gente no se da cuenta. Entonces tenemos que evaluar nuestro mensaje. ¿Y cómo lo tenemos que evaluar? Que sea el centro, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? El mensaje que estaban llevando estos hombres, estos falsos profetas, era que Cristo Jesús no había venido como hombre a la tierra. Y eso es importante, porque ellos estaban tratando de adaptarse a la enseñanza de la época, a la enseñanza helenista, y pensaban igual que los griegos, que la carne era mala, pecadora, y el espíritu era bueno. Entonces Jesús, como era bueno, puro, santo, no podía haber venido en carne. Entonces vino en una forma especial, donde no era carne, se veía como carne, pero no era, y tenía una tremenda explicación para decir, Jesús no vino en carne. Y si Jesús no vino en carne, tampoco murió, tampoco nuestro ejemplo, tampoco nos sufrió. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios nos dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó? Si no vino en carne, todo eso es lo que dice la palabra, es inválido. Entonces, esta enseñanza que estaban entregando estos falsos profetas, estaban invalidando el mensaje. Parecía que era muy bueno o parecía que era muy parecido a la enseñanza que entregaban, pero no, estaban desautorizando el mensaje de Jesús. Y nosotros tenemos que ver que cuando el Espíritu Santo está en un mensaje, ¿quién va a ser glorificado con ese mensaje? Jesucristo. Por favor, vean Juan 16:13.
Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Cuando venga el Espíritu Santo de Dios, va a hablarnos de Jesús. Va a testificarnos de Jesús. Nos va a enseñar de Jesús. Va a tomar de lo que es de Jesús para entregarnos a nosotros. Entonces tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos recibiendo. A veces enseñanzas que parecen muy, muy buenas, pero no son centradas en Cristo Jesús. Todo aquel que saque mi fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, algunos libros de autoayuda. No, usted tiene, disculpe, esto es falso. Usted tiene dentro de su ser el poder para ser sanado. Usted tiene dentro suyo todas las respuestas para sus preguntas. Usted no necesita a Dios porque usted es Dios. ¿Lo ha leído? Eso sale en un libro de autoayuda. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que nos hace decir, confía solo en ti y no confía en Dios. Entonces parece a veces mensaje muy bueno cuando nos llaman a buscar la felicidad. Realízate, sé feliz, cumple tus metas. ¿Y la voluntad de Dios dónde está? Entonces parecen mensajes que a veces parecen como buenos, pero los falsos profetas nos entregan falsos mensajes que nos hacen no centrarnos en Cristo Jesús. Y hoy en día, por ejemplo, en ese tiempo, la discusión era que Jesucristo no había venido en carne. Y ahí estaban, ¿por qué? Porque estaba de moda. Porque los más cultos, entre comillas, pensaban que pensaban que la carne era mala. Entonces los cristianos que se querían parecerse a los otros y querían parecer cultos decían, entonces Jesús tampoco vino en carne. Pero ¿qué es lo que está de moda hoy en día? ¿Qué es lo que está de moda? Es que el hombre sea el centro del universo. Y eso hace que escuchemos mensajes una y otra vez que nos digan que nosotros tenemos que ser lo importante, que nosotros tenemos que ser el centro, que nosotros tenemos que preocuparnos por ser felices, tenemos que invertir tiempo en nosotros. Realízate. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Y a veces eso hace que no nos centremos en nuestro amor a Cristo y nuestro amor al prójimo. Solamente en el amor a nosotros mismos. Entonces, fíjense, les voy a mostrar un detalle. Vamos a Mateo, un pasaje muy, muy conocido. Mateo capítulo 16, versículo 21. Vamos a leer hasta el 27, pero voy a ir leyendo paso por paso. Primero voy a leer los dos primeros versículos, Mateo 16, 21 y 22. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. ¿En qué se estaba centrando Jesús cuando estaba hablando? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su punto de mira? ¿Hacia dónde quería apuntar? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Qué es lo que quería hacer Jesús? ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre.
Una muy difícil voluntad del Padre, pero quería hacer la voluntad del Padre. Estaba contando lo que iba a pasar. Y después, acuérdense que después Jesús dice que no quería beber esa copa porque era muy difícil, pero hágase tu voluntad. Si se hace la voluntad del Padre, iba a estar contento. Y Pedro habla. Y Pedro lo aconseja. Y Pedro le dice, céntrate en ti. Céntrate en ti. En que tú no pases dolor. En que tú no pases pena. En que tú no sufras. Eso muchas veces el enemigo, con un falso profeta o una falsa enseñanza, va a tratar de hacer con nosotros. Céntrate en ti. Tú estás sufriendo, a ti nadie te toma en cuenta, a ti nadie te entiende, a ti nadie... Y empieza el bichito. Y nos empezamos, como dice un amigo, a mirarnos el ombligo. Y nos miramos a nosotros mismos. Y nos miramos el prójimo, nos miramos el resto y nos miramos a Cristo. Fíjense lo que nos dice Juan 5:30. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, dice Jesús. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Esa es la voluntad de Cristo, hacer la voluntad del Padre. No estaba centrado en Él, estaba centrado en la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros recibamos esas enseñanzas que parecen que son muy buenas, pero que nos llevan a otra dirección, pongámosle mucho cuidado. ¿Cómo yo puedo identificar una enseñanza? Cuando el centro es Jesús. Cuando el centro de la enseñanza es Jesús. La enseñanza de Jesús no nos llama a evitar el dolor. La enseñanza de Jesús no nos llama a evitar el sufrimiento. Nos llama a ser obedientes. Obedientes al Padre. El Espíritu Santo exalta a Jesús y Jesús exalta al Padre. Y el mundo busca que nos exaltemos a nosotros mismos. Entonces, la primera señal es que nosotros tenemos que estar dispuestos a verificar si el centro de la enseñanza es Jesús. Si usted toma un libro, revise si el centro de la enseñanza es Jesús. Si el centro de la enseñanza es el hombre, por tu cultura general quizás léalo, pero si no le va a hacer bien, mejor no lo lea. Si usted está viendo mensajes por internet, fíjese bien quién es el centro. ¿Por qué? Porque la enseñanza errada es como un bichito que invade nuestro cuerpo y poco a poco nos va infectando. La palabra nos dice que el enemigo nos tira dardos y son dardos envenenados que uno tras otro va envenenando nuestro corazón, va envenenando nuestra mente y después no tenemos deseo de escuchar la palabra verdadera. ¿Por qué? Porque ya no la queremos. Porque cuando el centro del mensaje es nosotros mismos, nos gusta acariciarnos a nosotros y nos gusta autocomplacernos. Y después es lo único que queremos. Y no queremos escuchar santidad, no queremos escuchar sacrificio, no queremos escuchar obediencia, no queremos escuchar la voluntad de Dios. Queremos escuchar solamente nuestra voluntad. Fíjese lo que dice Mateo 12:50. Jesús, cuando está hablando que su familia lo buscaban y Jesús dice quién es su familia. Mateo 12:50 dice, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Somos los que hacemos la voluntad del Padre. Que el Señor nos ayude, que todo lo que estemos escuchando nos esté llevando en esa dirección. La voluntad del Padre. Segundo punto que nos muestra, volvamos a Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Segundo punto que nos lleva a Juan, dice, hay que vencer los falsos mensajes.
Juan 4:4 dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios, ya han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. A veces tomamos este versículo y lo compartimos muchas veces por problemas y dificultades que tenemos. Cuando las personas están pasando por problemas, uno le dice, no, tranquilo, porque el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Y uno lo comparte, pero este versículo está relacionado con ideas. Con ideas, porque a veces son más poderosas las ideas, porque las ideas se insertan en nuestra mente, en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Pero para sacar una idea, ¿qué tenemos que hacer? Colocar otra idea y amarrarnos a la otra idea. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nos dice Juan, ustedes que dijo son de Dios, ya han vencido a esos falsos profetas. Dos cosas importantes. Son de Dios, ya han vencido. Ya se habían enfrentado a estos falsos profetas. Ya se habían enfrentado a estas falsas ideas. Pero le da confianza. ¿Por qué? Porque son de Dios. ¿Qué está en nosotros? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da testimonio. El Espíritu de Dios nos habla. El Espíritu de Dios nos dice. ¿O acaso cuando vamos a pecar no es el Espíritu de Dios que nos amonesta? Cuando vamos a desobedecer a Dios, no el Espíritu de Dios nos está diciendo no hagas eso, no lo hagas, no lo... Es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Cuando abrimos la palabra de Dios, cuando vamos a orar, leímos la palabra de Dios y nos alimenta. Cuando vamos a nuestra habitación, nos arrodillamos, pedimos por nuestros problemas, le damos gracias a Dios, pedimos perdón por nuestros pecados y nos levantamos con una paz y una tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Y Dios es el que está hablando en nuestras vidas, está enseñándonos, está instruyéndonos a través de su Santo Espíritu, que está en nosotros. Pero también dice ahí, han vencido. ¿Cómo se vence? Desechando las falsas ideas. Desechándolo. Lo que ahí está invadiendo. De repente cuando la idea nos dice, no, si tú tienes una casa más grande vas a ser más feliz. ¿Eso es verdad? A ver, ¿quién tiene casa grande? ¿Es verdad eso? No. Yo sé que en una casa grande, en una casa pequeña podemos ser felices iguales. ¿Vamos a tener más espacio para el asado en la casa grande? Sí. Pero es falso. Hay ideas que están dando vueltas. Si tú tienes un posgrado, si tú tienes un doctorado, te va a ir mucho mejor. Es falso. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Desgraciadamente hay muchos doctores en Chile que están trabajando en Uber. Es una pena. No debería pasar eso. Pero dependemos de Dios. No dependemos de los títulos. Si usted es un profesional y tiene que estudiar, amén, estudie, prepárese, esfuércese. Pero siempre recuerde que su vida le pertenece a Dios y que usted depende de Dios. Tenemos que hacer lo mejor posible, sí, porque Dios nos dio esta inteligencia. Tenemos que usarla para bendecir al mundo, para bendecir a la sociedad, para bendecir a la humanidad. Dios nos dio herramientas, hay que usarlas. Pero no para escalar y estar sobre los demás. No para sentirnos superior al prójimo. No para llenarnos de dinero y poder comprarme un auto más caro que mi vecino. No. Hay propósitos y tenemos que guiarnos según esos propósitos. Hacer la voluntad de Dios. Y a veces sacar esas ideas de nuestra mente cuesta. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado o ha dicho, no, si Dios pelea mis guerras o Dios pelea mis batallas? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Sí? Es fácil decirlo, ¿no es cierto? No, si Dios pelea mis batallas. Mira, vamos a ir con Gedeón. Ya vamos con Gedeón y vamos a aplicar esa idea a Gedeón. Dios pelea mis batallas. Vamos a Jueces capítulo 7, versículo 1.
Ya, Dios pelea mis batallas. Yo le digo, no, ahí coloco con el WhatsApp. Dios pelea mis batallas. Y todos me colocan dedito para arriba. Súper fácil escribir en el WhatsApp. Porque lo van a leer los que yo quiero, no más por los que están en mi grupo. Vamos con Jueces, capítulo 7, versículo 1. Jueces, capítulo 7, versículo 1. Jerubal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. La idea normal: mientras más fuerte el ejército, mejor. Mientras más grande tu ejército, mejor. Eso, lo normal. Mientras más cantidad de hombres tengas, mejor para pelear la batalla. Lo normal. ¿Qué tenía que entender el pueblo de Israel? Que ellos iban a ser defendidos por el Señor, iban a ser defendidos por su Dios. Dios pelea mis batallas. Me acuerdo un día que un hermano llegó a reclamar: pastor, ¿sabe que se hacía un montón de horas extra el hermano? Porque usted sabe que a veces hay trabajos que le pagan un sueldo mínimo y lo completa con horas extra para que sea un mejor sueldo. Y el hermano dijo: ¿sabe qué, pastor? Nos van a eliminar la hora extra a todos. Nadie más va a poder hacer horas extra en la empresa. Y saben que para mí es muy importante hacer horas extra. Y dije: ya, pues vamos a tener que orar. Sí. Pero orar sí, pues porque Dios puede mover el corazón, incluso de los reyes injustos, dice el Antiguo Testamento. Ya, pues entonces nos pusimos a oramos y declaramos que no podía hacer nada injusto y que su jefe hiciera lo que Dios quería que hiciera. Ya nos olvidamos, pasaron 2 semanas y de repente me encuentro con el hermano y dice: pastor, ¿sabe qué pasó? ¿Qué? El jefe nos llamó a todos y dijo que iba a eliminar la hora extra. ¿En serio? Sí, dijo: van a eliminar la hora extra a todos. Y de repente me miró y dijo: a ti no. Al único de la empresa. Entonces, Dios es extraordinario. ¿Por qué? Porque Él pelea nuestras batallas. No son nuestras capacidades. Dios nos ha dado, sí. No es nuestra inteligencia. Dios lo ha dado, sí. No es nuestras amistades. Tenemos amigos, sí. No, es Dios el que pelea nuestras batallas. ¿Qué es lo que pasa con Gedeón? Dios le dice: el ejército que tienes es muy grande porque yo voy a pelear tu batalla. Dice, versículo 3. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que está temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte Galaad. Así que se devolvieron 22,000 hombres y se quedaron con 10,000. Es decir, tenían 32,000 hombres para pelear contra un ejército quizás de 100,000. No me acuerdo, la otra vez lo calculé. Era muy grande el ejército. Pero Dios le dijo: son muchos, porque yo peleo tus batallas. Dijo: ya, que se vayan los que tienen miedo. Se fueron 22,000 y quedó con 10,000. Ya es suficiente. Ya con 10,000 se va a notar de que Dios pelea mis batallas. Y dice el versículo 4: pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber.
el Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. ¿Cómo se vence? Cuando vencemos con ideas. Tomamos la idea mentirosa que nos dice el mundo y la dejamos de un lado. Tomamos la idea que Dios nos dice y nos aferramos a ella. El mundo le estaba diciendo a Gedeón que necesitaba un ejército grande y numeroso. Pero Dios le estaba diciendo a Gedeón: tú necesitas el ejército más pequeño posible para que todos sepan que yo peleo tus batallas. Hay que vencer. Pero para vencer las falsas enseñanzas, para vencer la enseñanza de los falsos profetas, hay que tomar las verdaderas enseñanzas y vivirlas. ¿Y qué tuvo que hacer Gedeón? Ir a pelear con solo 300 soldados, siendo que tenía aproximadamente casi 32,000, porque tuvo que sacar la falsa enseñanza y abrazar que Dios peleaba sus batallas. Eso no es fácil. Pero cuando usted esté en el trabajo, lo van a entrevistar. Sus compañeros de trabajo lo van a entrevistar. Sus jefes quizás lo van a entrevistar y le van a estar tratando de preguntar lo que usted cree, lo que usted dice que cree, y va a tener que tomar una decisión. Si es que lo que cree es lo que vive. Y cuando tome esa decisión, va a tener que luchar por vencer lo falso que le tratan de colocar en su mente y vivir con lo verdadero. ¿Qué es lo que le estaban diciendo a esta gente de Juan? Le estaban diciendo que Jesús no tenía que ser el centro. Le estaban diciendo que Jesús había llegado de una forma distinta a la tierra. Le estaba diciendo que la enseñanza de Jesús no era tan real como ellos habían aprendido. Y uno tiene que ser valiente para tomar y decir: esto es lo que creo yo, esto, y punto. Hay que ser valiente para enfrentar a la gente que no cree en Jesús. A veces nos van a tildar de fanáticos, sí. A veces nos van a tildar de locos, sí. Hay algunos que parecemos bien locos, pero es verdad. Nos van a tildar de qué. A ver, ¿de qué otra cosa nos tildan? Fanáticos. ¿Que somos distintos? Proselitistas, que andamos buscando, sí, hacer proselitismo. Y no andamos haciendo proselitismo si no creemos que esta es la salvación del mundo. Entonces tenemos que hablarle a la gente. Tenemos que hablarle y decirle. ¿Por qué? Porque creemos que es la salvación. Si no, seríamos malos si no hablamos. Y así nos dando ideas, pero tenemos que estar dispuestos a creer que es verdad lo que hemos aprendido y desechar lo que no es de Dios. Lo tercero que tenemos que hacer para desechar esta falsa enseñanza, para distinguir esta falsa enseñanza, es que no debemos seguir las enseñanzas del mundo. Vamos por favor al versículo 5 y 6 de 1 de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Primera de Juan 4, 5 y 6 dice: ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. ¿Saben que a veces los seres humanos nos gusta pertenecer? Hay un sentido de pertenencia muy importante. Entonces, cuando nosotros estamos en ciertos lugares, en círculo de amigos, o en círculo de amistades, de familia, o en círculo de trabajo,
y nosotros damos las ideas que creemos en Cristo Jesús, la gente dice, ¡ay, qué bonito! Sí, te felicito, algunos. Pero ya después en las conversaciones empiezan a guardar silencio. O a veces nos dicen cosas y después ya como ni nos hablan, como si nuestra presencia les ofendiera. Como si nuestra presencia ya fuera un malestar para el prójimo. Entonces empezamos a aislarnos. Pero no porque querramos aislarnos siempre, sino porque a veces la gente no quiere aislar. Porque pensamos distinto a ellos. Entonces, a veces tratamos de ser igual al resto. Yo siempre cuento, ya la he contado varias veces, que cuando yo dejé de decir garabato. Pero una cosa que me acuerdo es que era súper fome insultar sin decir garabato. Entonces cuando yo me enojaba con mis compañeros y los quería insultar y les decía 3 o 4 cosas, era como raro, sonaba extraño. Lo estaba ofendiendo, lo estaba atacando, pero sin decirle garabato. ¿Y qué hacen los compañeros? Como que a uno nos molestan y uno se enoja más. Y ahí uno tiene que elegir. ¿Voy a mostrar mi rabia, mi ira, como la muestran todos? ¿O voy a seguir decidido en tomar la decisión, en ser como Cristo quiere que yo sea? Es una decisión que tenemos que tomar siempre. Me acuerdo una vez que estaba en un trabajo y estaba de mecánico. Entonces llega el jefe del taller, nos dijo, ya, vamos a ir a vender todas estas cosas que están allá, vamos a ir a vender por kilo, vamos a agarrar la camioneta. Y no me acuerdo, fui a vender un montón de cosas. Y me dijeron que fuera yo, otro mecánico más, yo, el jefe de los mecánicos. Y vamos, y cuando veníamos de vuelta, el jefe de los mecánicos dice, ya, aquí está la mitad de lo que vendimos, nos repartámonos entre los 3. ¿Qué? Y me costó asociar. ¿Qué es lo que estaba haciendo? La mitad de lo vendido lo íbamos a repartir entre nosotros 3 y la otra mitad se le iba a entregar al jefe. Entonces dije, lo siento, primero, no era tanto dinero. Entonces no era para mí difícil decir que no. Le podía decir no, porque era poco. Fácil. ¿Cuál era lo difícil? Lo difícil era decirles no a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Porque yo, según ellos, iba a quedar como el santurrón. Él. El santo, ya, el que no se ensucia las manos. Y me costó mucho decirle que no. ¿Por qué me costó? Porque no quería que ellos me separaran del grupo. Y tuve que decirles que no. ¿Y qué hicieron? Separarse del grupo. ¿Por qué? Porque yo no hacía lo que ellos hacían. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos dispuestos a hacer y lo que no estamos dispuestos a hacer. Aquí nos está diciendo que Juan, que el que habla del punto de vista del mundo, el mundo lo escucha. El mundo está dispuesto a escuchar al que habla como el mundo. El mundo está dispuesto a escuchar al que sigue sus ideas. El mundo está dispuesto a prestar atención. El mundo está dispuesto a aplaudirlo. Ahora, si andamos buscando tener 1 millón de amigos, estamos buscando tener aplausos, sigamos al mundo. Pero el que rechaza a Dios, ¿qué dice Timoteo? Dios lo va a rechazar. El que rechaza a Cristo, también Cristo lo va a rechazar. Entonces, no busquemos una forma de darnos cuenta que una enseñanza es falsa, es porque todos la quieren seguir. ¿Saben cómo se han producido muchos problemas que nosotros tenemos en los libros cristianos? Cuando sale una nueva enseñanza en el mundo y viene un cristiano caperuzo y toma la enseñanza y le tira unos versículos por aquí, otros versículos por allá y listo, ya, esto es cristiano. Una vez me dijeron, tienes que ir a un taller en el sur, estaba en Temuco, me dijeron, tienes que ir a un taller y es súper bueno, viene un norteamericano a dar un taller, ya, y yo fui porque vendían libros baratos, los hermanos traían libros baratos, entonces
Usted para un pastor, libros baratos, corremos ahí. Si usted quiere invitar a hacer una conferencia, algo y que asistan a estos pastores, regala un libro y van a llegar muchos pastores. No importa el libro que sea. Libro para plantar, lo que sea, pero sea libro. No diga que es el libro, por favor. Diga nomás que un libro. Ya, disculpe, paréntesis. Entonces llego y empieza a enseñar, y empieza a dar consejos, y empieza a dar la charla, y empieza a hablar el hermano, y muy simpático el hermano, un norteamericano muy amoroso, respondía a todas las preguntas muy amablemente, se notaba que sabía mucho de la Biblia, pero yo masticaba lo que entregaban, lo masticaba, y me parecía raro. Lo masticaba, y de repente se empezó a desarrollar, y en un momento él dice, porque la respuesta a tus preguntas están en ti. Y ahí empezó el desarrollo verdaderamente de la ideología. Estaba hablando de humanismo, estaba hablando de desarrollo personal, estaba hablando de técnica, de liderazgo. Y al final la enseñanza era la enseñanza del mundo, solo con unos versículos más. Por eso es necesario que nosotros veamos lo que nos están enseñando. Porque puede sonar muy bueno, puede sonar muy bonito, pero si el mundo lo está respaldando, tengan mucho cuidado. Versículo 6 dice, todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. El que es de Dios nos va a escuchar, y el que no es de Dios no nos va a querer escuchar. La gente que no es de Dios nos rechaza. La gente de Dios, que es de Dios no quiere compartir con nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de mezclar una cosa con la otra. Ustedes saben que yo siempre hablo de los saduceos. Los saduceos ya dejaron de existir. Cuando el templo fue destruido en el año 70, dejaron de existir. Se deshizo este partido político. Pero voy a mostrarles un problema que ellos tenían en Mateo. Mateo capítulo 22. Versículo 23. Dice, ese mismo día los saduceos que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema a Jesús. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y el tercer hermano, así hasta llegar al 7º. Por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? ¿Sabe cuál es el problema de los saduceos? Que ellos querían ser como el mundo. Y eso les trajo beneficio. Los líderes del templo eran saduceos. La gente rica, principalmente en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, eran saduceos. ¿Por qué? Porque transaron las enseñanzas de Dios. Entonces, como transaron las enseñanzas de Dios, cuando compartían con los romanos, cuando compartían con los líderes, decían, wow, suenan buenas tus ideas. ¿Por qué? Porque los escuchaban. Entonces ya, estos que son de este grupo los ponemos como líderes. ¿Por qué? Porque piensan parecido a nosotros y lo ponemos allá, lo ponemos acá. ¿Y qué pasa con los saduceos? Los saduceos no creían en la resurrección. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba predicando en Atenas? Empezó a predicar y le prestaron oído y todos lo estaban escuchando, atentos a lo que decía Pablo, y de repente habló de la resurrección. ¿Y qué pasó? Ya, chao, mañana te escucho, otro día. Y se fueron. Porque los griegos no creían en la resurrección. Y los saduceos tampoco creían en la resurrección. Por eso fueron y le hicieron esa pregunta. ¿Por qué? Porque los saduceos habían mezclado las enseñanzas con la enseñanza griega.
Y Jesús le respondió: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se quedó admirada de su enseñanza. ¿Por qué los saduceos se habían equivocado? ¿Qué desconocían? La palabra de Dios y el poder de Dios. Es importante que nosotros conozcamos la palabra. No vamos a poder rechazar ninguna idea si no conocemos la palabra. Todas las ideas nos van a parecer bonitas. Hay ideas muy buenas que pueden ser en contra de la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios y conocer su poder para entender que Él nos puede hacer vivir según esas ideas. Los falsos profetas están hoy día, están en la televisión, están en la calle, están escribiendo libros, están por distintas partes. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser embaucados por ellos. ¿Qué ideas estamos escuchando? ¿Qué ideas nos están golpeando nuestra mente? ¿Qué ideas están golpeando nuestra vida? ¿Por qué me estoy moviendo? ¿Cuáles son mis metas en los próximos 6 meses? ¿Qué ideas influyeron en mis metas en los próximos 6 meses? ¿Cuáles son mis metas en los próximos 5 años? ¿Qué ideas influyeron en mis metas de los 5 años? ¿Qué es lo que voy a hacer la próxima semana? ¿Qué ideas influyeron en mí para que yo tomara la decisión de lo que voy a hacer la próxima semana? Tenemos que tener cuidado y evaluar. Podemos tener muy buenos amigos, pero quizás no son buenos consejeros. La mejor consejera es la palabra de Dios. Y el Señor nos llama. Juan quiere que identifiquemos a los falsos profetas para que no sigamos sus enseñanzas. Y aunque es difícil, porque el mundo aprieta, porque el mundo arrastra, porque el mundo empuja, porque la idea del mundo nos quiere llevar, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Nunca lo olvidemos. Es el Espíritu Santo de Dios que tiene el poder para enseñarnos su palabra y nos tiene el poder para hacernos vivir conforme a esa palabra. Oremos al Señor. Existe al final del mundo una larga franja de tierra, un campo de flores bordado, es la copia feliz del Edén. Un campo de flores bordado, es la copia feliz del Edén. Con su imponente desierto, su mar bañándolo está, su hermoso cielo a su lado.